Muy buenos días, estudiantes de segundo medio. Qué alegría poder saludarlos y esperando que se encuentren muy bien. Vamos a la clase hoy día. La clase hoy día corresponde a la asignatura de biología. Bien, y el tema es impulso nervioso. Vamos a partir con esta pregunta. ¿Cómo se transmite el impulso nervioso? Bueno, el objetivo de la clase es explicar precisamente cómo se genera este impulso nervioso y su propagación como una señal electroquímica. Bien. Focalicemos. ¿Cómo se transmite este impulso nervioso? Miren, tengo un ejemplo, tengo una lamparita acá, vamos a utilizar esta lámpara como un ejemplo, y tengo un interruptor con el cual yo hago acción el interruptor, se genera la corriente eléctrica, ¿cierto? Y se prende la ampolleta. Bien, ¿qué es lo que estoy haciendo acá si nosotros tomamos como ejemplo esta lámpara y lo llevamos a este impulso nervioso? Lo que estoy haciendo, primeramente con el interruptor, estoy captando aquí, dando una información, y esa información podemos referirnos a que correspondería a un estímulo, ¿cierto? Entonces, si nosotros miramos la neurona que tenemos acá, esta neurona va a llegar un estímulo, que aquí en morado, llega un estímulo y se genera una reacción en esta neurona. Esta reacción que se genera a lo largo de toda la neurona, como una corriente eléctrica, igual que los cables, la corriente eléctrica viaja hasta la ampolleta para generar una acción, se va a conocer como impulso nervioso. Por lo tanto, tenemos que una neurona es estimulada y va a generar una señal eléctrica a través de ella. Impulso nervioso. Las células nerviosas transmiten información en forma de señales eléctricas y químicas. Aquí estamos hablando que la señal eléctrica no es solamente eléctrica como en el cable, sino que también está asociada a las sustancias químicas, a los iones, partículas con carga que existen en la neurona y en su medio. Bien, entonces eso se va a conocer, ese mensaje electroquímico, esa señal electroquímica que se viaja a lo largo de toda la neurona, se va a conocer como impulso nervioso. Veamos, no nos asustemos por la información que aparece acá, sino que veamos una característica fundamental que se da en la neurona, especialmente a lo largo de toda la neurona, de toda la membrana de la neurona. Primero, se da una diferencia de potencial o un potencial de membrana. ¿Qué es lo que es un potencial de membrana? Corresponde a una diferencia que existe entre el interior de la neurona y el exterior, una diferencia de carga. Si nosotros miramos acá en amarillo, si esto fuera el axón de una neurona, yo pongo un electrodo adentro y un electrodo afuera y mido con un voltímetro, mido esa diferencia de carga y me voy a dar cuenta que hay una diferencia eléctricamente negativa. O sea, hay menos 70 milivolt de diferencia negativo. Bien, esa diferencia de carga, esa característica que adentro está más negativo que afuera, se conoce como potencial de membrana o polarización eléctrica de la neurona, de la membrana. ¿Por qué? Porque existe esta diferencia de carga. A este fenómeno potencial de membrana se caracteriza porque adentro de la neurona está más cargado negativo y afuera el ambiente está más cargado positivamente. ¿Por qué? Porque existen iones, como les decía hace un rato, existen iones cargados con carga eléctrica, ¿cierto? Un ion es una partícula con carga, se lo tienen que haber visto en química el año pasado. Una partícula con carga, y ahí existen los cationes con carga positiva, los aniones con carga negativa, ¿cierto? Partículas con carga. Entonces, estos iones son los responsables de que exista esta carga adentro o afuera, dependiendo de la concentración. Si está más concentrado adentro las cargas positivas, ¿cierto? Va a haber un ambiente positivo. Si están más concentradas las cargas adentro negativas, va a haber un ambiente negativo. Bien, por lo tanto, en la neurona, adentro, las partículas con carga negativa están más concentradas que afuera. Y por eso se da esa diferencia. ¿De quién es responsable este potencial electroquímico? Hay varios responsables. Primero, si nosotros tomamos
ya dijimos que los iones con carga, que teníamos como importantísimo, el sodio, carga positiva, el potasio, carga positiva, y también proteínas con carga negativa, el mismo ADN que está dentro de la célula, las proteínas que están dentro de la célula tienen carga negativa, por lo tanto son responsables de dar estos ambientes negativos adentro, positivo afuera. Y lo otro que también es responsable de que se dé esta diferencia de carga, que existen en la membrana proteínas. Proteínas formando canales. Tengo acá un conito. Este conito, ¿cierto? O este cilindro, si este cilindro atraviesa la membrana de lado a lado, de exterior interior, ¿cierto? Forma un canal, una proteína. Va a tener esta forma de canal. Y van a haber canales que van a estar, dependiendo de la concentración, siempre abiertos. Y van a atravesar las partículas con carga a través de ellos. Hay otros canales que van a depender del voltaje, de la carga eléctrica. Y algunos van a estar cerrados y otros van a estar abiertos. Si la carga cambia, se van a cerrar, o si la carga, ese estímulo del cambio de carga lo van a abrir, ¿cierto? Entonces vamos a tener que existen canales de escape dependiendo del voltaje. Canales para el sodio, canales para el potasio. Y va a existir una bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio también es un canal, pero funciona como una compuerta, como las puertas giratorias de los bancos, estas puertas antiguas de los bancos, que uno entra por un lado y puede salir por el otro. Entonces, este canal no va a ser ya como un tubo, sino que va a ser más específico, sino que van a entrar van a permitir que salgan 3 cargas positivas y que son 3 cargas positivas de sodio, van a salir y van a entrar 2 cargas positivas de potasio. Entonces, mientras entra el potasio, entran 2 cargas de potasio, salen 3 cargas de sodio para afuera. Entonces va a ir generando una diferencia de potencial. También responsable de esta característica fundamental, que va a ser adentro negativo y afuera positivo de la neurona. Bien, ahí tenemos, esta imagen aparece en su libro, la pueden revisar en la página 30-31. La pueden revisar y ahí vemos los canales, vemos en partículas incolores, se pueden apreciar los iones cloro, los iones potasio, dónde están más concentrados, afuera, adentro, etc. Afuera está más concentrado el sodio, adentro está más concentrado el potasio. Bien, las proteínas están carga negativa más concentrada y son las responsables de que adentro sea negativo, etc. Entonces, resumiendo, el potencial, la polaridad de la neurona va a ser negativo adentro y positivo afuera. Y cuando estamos hablando de esa polaridad, negativo adentro, positivo afuera, estamos hablando de un potencial de reposo. O sea, la neurona se encuentra en estado de reposo. Todavía no ha sido alterada, o sea, no está funcionando. Está en estado de reposo. Adentro negativo, afuera positivo. ¿De quién es responsable? ¿Qué pasa? ¿Por qué se da esa condición? Se da porque hay mayor concentración de sodio en el medio extracelular, el sodio tiene carga positiva, hay más afuera que adentro. Es una condición. Y la otra condición, que adentro las proteínas cargadas negativamente están más concentradas adentro. Están adentro. Lo mismo pasa con el ADN, que está adentro de la célula, por lo tanto tiene carga negativa, por lo tanto adentro hay un ambiente negativo de la célula. Y ese es el estado de reposo. Cuando se altera este estado de reposo, estamos hablando que la neurona empieza a trabajar, empieza a funcionar, empieza a transmitir este impulso nervioso. O sea, se tiene que dar este cambio de polaridad. Esa transmisión, ese cambio de polaridad se conoce como impulso nervioso. Bien, el impulso nervioso podemos identificar 3 etapas. Una, despolarización, repolarización y la hiperpolarización. Vamos a partir por la despolarización. Esta despolarización dice cuando el estímulo alcanza un umbral, o sea, viene el estímulo y se provoca en la neurona, aquí, provoca en la neurona el cambio de polaridad. Se abren los canales para el sodio y empieza a meterse el sodio dentro de la célula. Las cargas positivas se empiezan a acumular dentro.
Pero este estímulo tiene que ser tan fuerte para sobrepasar una barrera. Esa se llama ley del todo nada. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que si la neurona adentro, en estado de reposo, adentro habría una diferencia potencial menos 70 milivolts, tiene que superar eso, tiene que empezar a hacerse menos negativo hasta pasar los menos 55. Si pasa los menos 55, se genera el impulso nervioso a lo largo de todo. Pero si el estímulo no logra pasar los menos 55, o sea, hacerla menos negativa, menos de menos 55, y queda en menos 60 nomás, esto no pasa nada. O sea, se cierra nuevamente y queda en estado de reposo. O sea, el estímulo fue muy débil y no se generó impulso nervioso. Entonces, resumiendo, la despolarización, el cambio de polaridad. ¿Qué pasa? Viene el estímulo, se genera una apertura de los canales para el sodio empieza a meterse adentro, ¿cierto? Y empieza a cambiar la polaridad dentro de la célula, y el estímulo es tan fuerte que pasa el umbral. ¿Cuál es el umbral? Menos 55 milivolts. Pasó de menos 70 a menos 55. Y de ahí, pasando a los menos 55, puede llegar a los positivos, ¿ya? Puede llegar a los más 40 milivolts. Se despolarizó. ¿Qué tiene que pasar ahora? La neurona no puede quedar despolarizada, total, siempre, porque si no, no puede trabajar, tú no vas a poder percibir el mismo estímulo. ¿Bien? O sea, tiene que volver a su estado normal, que es el estado de reposo. Y ese volver a su estado de reposo se conoce como repolarización. ¿Qué tiene que ocurrir? Que se cierran los canales ahora para las cargas positivas, se cierran los canales para el sodio. ¿Bien? Se abren los del potasio y empieza a entrar potasio, ya no puede entrar, o sea, entrar más sodio. ¿Listo? Entonces que se empieza a generar una diferencia de cargas. Nuevamente se empieza a restituir adentro negativo y afuera positivo. ¿Listo? Y eso se conoce como repolarización. Veamos este resumen en este gráfico. Tenemos que la neurona se encuentra en estado de reposo, menos 70 milivolts. Aquí está, reposo, reposo, reposo. Llegó el estímulo. El estímulo empezó a abrir los canales para el sodio, se empezó a despolarizar. Esta despolarización pasó a el umbral, que era los menos 55. Por lo tanto, al pasar ese umbral, ya se despolarizó total la neurona, hasta más 50. O sea, más 40, perdón. Bien, se despolarizó, se generó el impulso nervioso. Y ahora hay que restituir la condición de estado de reposo. Se repolariza, se cierran los canales para el sodio, se abran los del potasio. Repolarización, y empieza a tornarse la membrana adentro, negativa, más negativa, afuera empieza a quedar positivo. Se produce un periodo refractario. ¿Qué es este periodo refractario? Que los canales, aunque se cierren los canales para el sodio, no se pueden volver a activar. Entonces la neurona queda como inactiva. Es muy corto el periodo, pero queda inactiva, o sea, no puede volver a estimularse hasta que se logre el estado de reposo, y ahí nuevamente los canales de sodio se pueden estimular, llega el estímulo y se abren nuevamente y empieza a entrar el sodio dentro de la célula y tornarse la despolarización nuevamente y empieza a trabajar nuevamente. ¿De qué depende la velocidad del impulso nervioso? Depende de 3 factores. El diámetro del axón, que el axón sea mayor diámetro, más velocidad del impulso nervioso, más rápido. La temperatura, a mayor temperatura, mayor velocidad, ¿cierto? Cuando te golpeas y se produce la sensación de dolor, ahí hay una información o impulso nervioso que está enviando, están despolarizadas las neuronas y está enviando información de dolor. ¿Tú qué haces? Te pones frío, hielo, y empieza a disminuir un poco el dolor. ¿Por qué? Porque estás bajando la temperatura y eso baja la velocidad del impulso nervioso. En este caso, impulso de dolor. Bien, y lo otro, la presencia de la vaina de mielina. ¿Se acuerdan de la vaina de mielina? Que aislaba, entonces se producía la despolarización. Aquí tenemos con vaina de mielina de un sector al otro sector despolarizado. Entonces va saltando el impulso nervioso y al ir saltando va mucho más rápido que si fuera viajando sin vainas de mielina. Bien, las instrucciones están acá del trabajo.